Me llamo Alexander Nosik y soy actor. A lo largo de mi carrera he interpretado muchas veces el papel de policía, pero interpretar es una cosa y estar junto a un verdadero policía en la vida real es otra. En el mismo barco, como suele decirse. O mejor dicho, en el mismo asiento, mientras perseguimos a los infractores de tráfico o atrapamos criminales. Les presentamos Policías de la Gran Ciudad, con Alexander Nosik. Hoy vamos a hablar sobre los policías en moto. La idea de crear una unidad motorizada surgió en los años 80, cuando en la ciudad aparecieron los primeros motociclistas que alteraban el orden público conduciendo sin silenciador y no dejaban descansar a la gente por la noche. El tiempo pasa, pero las infracciones siguen. En fila. Firmes. Les ordeno que mantengan el orden de la ciudad heroica de Moscú. Cumplan la ley, sean amables con los ciudadanos y observen las medidas de seguridad. Descansen. En marcha. ¡Qué buen comienzo, chicos! ¡Qué bueno! Si alguna vez consigo el Oscar, iré por Moscú con esta comitiva. Pero por ahora, estos chicos se van a trabajar. Su nivel de conducción debe ser al menos superior a la media. Aquí solo trabajan los verdaderos fanáticos de las motos y la velocidad. Hola, Vladimir. Hola, Alexander, encantado. mucho gusto. Me han enviado para acompañarle en su turno de hoy. ¿Me acepta? Le acepto. ¿Qué moto es esta? Es una BMW GS 650, o Ganso para abreviar. ¿Es rápida? Sí, ¿Cuánto? su velocidad máxima es 240 km por hora. ¿La ha puesto alguna vez a 240? Casi. ¿Una persecución? ¿Sí? ¿Lo alcanzó? Pues sí. He oído que una vez persiguió un scooter. Incluso lo grabaron. El conductor pensó que podría escapar ¿No lo logró? en una maxi scooter. ¿Se arriesgó mucho? Por desgracia para él, no lo logró. Se arriesgó, por supuesto. Fue por las aceras, en dirección contraria, violó muchas normas. Si hubiera atropellado a alguien hubiera sido una tragedia. Y para él también. Pudo haber herido a otros y a sí mismo. Los infractores de tráfico número uno son los motociclistas. A menudo van sin casco, lo que constituye una infracción y puede acabar en tragedia. Los siguientes son los motociclistas deportivos. Por la potencia de sus motos, no les apetece conducir al despacio. Debo admitir que antes de rodar nos encontramos con Vladimir fuera del trabajo. Nos contó muchas cosas interesantes sobre los potenciales infractores de tráfico. Mira este modelo, una GS. Su dueño es probablemente alto. La conduce por caminos sin asfaltar o para viajes largos, largas distancias. Esta es preciosa. Es más pequeña, 150 o 200 centímetros cúbicos. De principiante. De principiante, sí. Esta es deportiva. De un loco por la velocidad. Ahí hay una motocicleta con sidecar. Cuando era pequeño había muchas así. Quizás no exactamente iguales, pero en los pueblos había muchas. Yo las he conducido y mi tío me ha llevado en sidecar. ¿En sidecar? Sí, ¿Y esta monada cuál es? es preciosa, es una Suzuki, una moto deportiva. Antes hacía el loco, ahora... Saludos, buenos días. Buenos días a todos los amigos de Geopolítica en este día que contamos a 23 de septiembre del 2021, ya en el tiempo finales del año. En este día vamos a compartir con los amigos y las amigas televidentes, a los que nos siguen desde la República Dominicana y a los que dan seguimiento desde otros litorales del mundo a través de las redes sociales. En este día que es jueves, en la víspera del 24 de septiembre, que sería en el día de mañana, y es feriado para todos los dominicanos y dominicanas.
lo deben tener en cuenta. A partir de esta tarde ya termina el trabajo de la semana y el fin de semana comienza mañana viernes, será hasta el domingo y lunes de nuevo a trabajar. Bueno, en República Dominicana los acontecimientos políticos, así como en el mundo, siguen su agitado curso. El presidente de la República aún está en los Estados Unidos, está en Nueva York, donde está la sede de las Naciones Unidas, en la que en el día de ayer, en un discurso de 13 minutos, esbozó algunos aspectos importantes que tienen que ver con la República Dominicana y su relación con el mundo, a partir de su primera intervención en la Asamblea de las Naciones Unidas, porque ya él tuvo una en sus primeros tiempos del año pasado, pero fue en tiempo de la pandemia y lo hizo de manera virtual. Ahora fue en su primera intervención de manera formal en el día de ayer. Y ayer el presidente de la República, Luis Abinader y Corona, primero hizo un esbozo importante de lo que ha sido el combate a la pandemia de COVID-19 que afecta al mundo y también a la República Dominicana, y en la que esbozó los aportes y los niveles de cómo ha avanzado en el país combate a la pandemia, y dijo que el país ya tiene más del 50% de la población total vacunada y una parte importante, 10% hasta con la tercera dosis, y otras casi 60-70% con una de las dosis y faltándole la otra dosis, pero más de un 50% con las dos dosis, y esa es una información bastante importante. Pero el punto más interesante que el presidente Luis Abinader expuso ante las Naciones Unidas, y no solamente por la relación de República Dominicana con los demás países, sino por la importancia que reviste el tema de Haití. Sí, somos dos países en una misma isla, y eso reviste para el país una importancia capital. Y a partir de la crisis sanitaria, existencial, estructural que existe en Haití, entonces es dimensionada en un porcentaje altísimo, como en un segundo terremoto de magnitud de 7.1 en Haití, que vino a completar lo que ya en el 2012 había dejado el pasado terremoto. Y además de eso, una tormenta que terminó azotando en Haití, y ese país está en un estado extremadamente calamitoso, para no decir que la pandemia no tiene ningún tipo de control, porque ya no existe. Es decir, hay una catástrofe en el vecino país. Y el presidente de la República Dominicana, de manera responsable, hace un llamado ferviente y preocupante a las naciones del mundo, porque la República Dominicana ha sido bastante solidaria con Haití. Sin embargo, está claro que no puede sola la República Dominicana ayudar y coadyuvar a resolver problemas básicos, elementales en Haití, y mucho menos problemas estructurales y que vienen por años, por décadas, para no decir de toda la vida, y que requieren de la intervención, de la cooperación de la comunidad internacional para poder enfrentar los problemas tan graves que existen hoy en Haití, y que de alguna manera la República Dominicana ha tratado de cooperar, de colaborar en muchísimos aspectos. Sin embargo, no es suficiente. Por eso el presidente de la República ante las Naciones Unidas hace el llamado para que la comunidad internacional, y ya es la tercera vez que el presidente dominicano, ya lo hizo Leonel Fernández en una ocasión, lo hizo Danilo Medina de manera muy enérgica en algún momento, y ahora el presidente Luis Abinader fue enfático, fuerte en pedir la intervención de la comunidad internacional para poder de alguna manera poder completar esa tarea tan hasta humana, la que se ha dado, la que está con Haití. Que por demás, el mundo ha visto, y hago un paréntesis en ese sentido, cómo de manera despiadada, inhumana,
y fuera de tiempo hay varado en México cientos de miles de haitianos que no sé de qué manera han llegado y trataron de entrar a la frontera norteamericana a través de México y fueron cazados, digamos, de manera, para decirlo de alguna forma, de una forma extraña, desde caballería, desde caballos con lazos, como si fueran animales. Y esas imágenes han rodado por el mundo, de manera que a uno le parece totalmente extraño que en esta época tengan que tomar, sí, agarrar, conducir a ciudadanos, a personas, a humanos, a seres humanos de esa forma tan bestial, tan como con lazos, como si fueran animales, como en los tiempos más remotos de la era colonial, de la invasión de aquellos tiempos. Y eso realmente pone de manifiesto la gravedad de la situación haitiana, que tiene que salir de favorito como de lugar a tratar de salir del estado de pobreza, marginalidad, catástrofe, insalubridad y hasta falta grave de alimentación por la que está pasando ese país. Por lo que es muy atinada, muy correcta e importante la intervención del presidente Luis Abinader ante la Nación Unida para poner el dedo en la llaga, el alerta de la necesidad de que la comunidad internacional y sobre todo los países que más pueden aportar dediquen un poco de tiempo, se detengan a ayudar a la República Dominicana a ver, a buscar algún tipo de solución al problema haitiano que no debe ser solo de la República Dominicana. Primero porque Haití está en un estado de indefensión total, no tiene capacidad, su clase política, si podemos decirle así, sus instituciones, el Estado en sentido general, los actores fundamentales del Estado haitiano, no están en capacidad de asumir su propio destino. Y es tan grave el asunto que allá en Haití no existen interlocutores válidos. Ahí todo el mundo se cree dueño, amo y señor de todo lo que pasa en Haití. El valor de las leyes, de las reglas, de las instituciones se ha perdido por completo. Y allá estamos en un estado totalmente anómico. Es decir, las instituciones no funcionan. Y por lo tanto, de alguna manera, toda la inestabilidad que se vive en Haití, los dominicanos pagamos las consecuencias. Recientemente Haití no, si tú buscas las estadísticas de la vacunación, cuando es una preocupación del mundo entero, en Haití, para Haití no es un problema. Es una cosa extraordinaria. Aunque sí una parte importante, una élite usa mascarilla, tiene algún tipo de control, pero la inmensa mayoría de la población haitiana, el problema del COVID-19 no es un problema. Y por lo tanto, es mucho más grave, porque entonces la República Dominicana no podrá combatir por completo con un tráfico tan constante entre Haití y República Dominicana, con un problema no resuelto en Haití, por mucho más que nosotros hayamos avanzado en ese interior. Mire, por otro lado, el presidente Luis Abinader en el día de antes de ayer tuvo un consejo de gobierno en los Estados Unidos en la que se comprometió con muchas propuestas en beneficio de la diáspora, de los dominicanos y dominicanas que viven en los Estados Unidos, y que de alguna manera tienen que ver con beneficios importantes, tanto a nivel de aduana para que puedan traer su mercancía, otros para incentivos en materia de anticipo en algunas empresas, otros para los $10 que tienen que pagar los dominicanos para entrar a su propio país, una cosa extremadamente extraña, que quizá para salir, pero para entrar no debía uno pagar. El presidente se comprometió con la diáspora que iba a suprimir ese impuesto y otros tantos beneficios como lo que es ventanilla única en línea ya, para la aduana que puedan tramitar en línea
toda su mercancía, la que pueden traer a la República Dominicana, y entre otros aspectos que tienen que ver con el vínculo, con la relación, porque hay en New York, por ejemplo, los Estados Unidos, es la segunda provincia más grande de la República Dominicana, más de 1 millón de dominicanos existe allá, y es un porciento altísimo de la población votante del país, es más del 11%. Entonces, de alguna manera, esa estadía del presidente Luis Abinader, ya regresaría el domingo, ha sido bastante importante para la diáspora y para el país, porque se reunió con los dominicanos y dominicanas, con las fuerzas organizadas, y ahí ya se comprometió con muchísimos beneficios para ellos. Y también le hizo saber al mundo la situación por la que está pasando la República de Haití y la necesidad de que el mundo se involucre para ayudar a resolver parte de los problemas de ese país. Mire, volviendo a la República Dominicana, en el día de ayer el Senado de la República, y de la autoría del senador de El Ceibo, señor Santiago Zorrilla, se aprobó un controversial proyecto que limita la venta y consumo de bebida alcohólica en los espacios públicos. Yo pienso que ese es un tema que va a traer bastante contradicción a la República Dominicana, porque ese tema cae como muy al lado de la greña. Le explico por qué. Yo pienso que los niveles de proliferación, de expendio y de consumo de bebida alcohólica en las calles de la República Dominicana es extremadamente alto y tiene poco control. Sin embargo, una medida de ese tipo Sin embargo, repito, una medida de ese tipo, lamentablemente, no debe salir de un momento para otro, sino que debe ser parte de un conjunto de medidas encaminadas a sanear un poco o mucho lo que tiene que ver con el problema de las calles y las cuestiones que provocan otro tipo de cosas. Tiene que ver con la violencia, tiene que ver con lo que tiene que ver con consumo no solamente de bebida, porque otras leyes existen y no se han cumplido, no han tenido la fuerza necesaria. Por lo tanto, no se trata de más leyes, sino de hacer cumplir las que tenemos. Y además esa ley no puede ir sola con simplemente prohibir la venta de bebidas alcohólicas, sino un conjunto. Eso tiene que estar en un proyecto ¿qué investigación? Porque ¿cuál es la búsqueda? ¿Qué se quiere? ¿Qué requiere el país con prohibir la venta de bebidas? No, la juca también está prohibida. Y está prohibida el consumo de droga. Y eso no es extraño en República Dominicana. Todo el mundo sabe dónde se consume y dónde se bebe a deshoras en República Dominicana. Es decir, yo creo que, repito, ese proyecto de ley luce muy alado por la greña en una coyuntura demasiado especial, que no quiero yo sentarme a especular las razones y los motivos por las cuales el Senado de la República se aventuró a aprobar un proyecto de esta naturaleza. Seguiré con más detalles, pero ahora vamos a hacer una pausa y regreso de inmediato con su espacio en geopolítica. Hoy es jueves y estamos a 23 de septiembre del 2021. Vamos a la pausa de regreso de inmediato.
De regreso aquí a su espacio Geopolítica, este día 23 de septiembre del 2021. Mira, el septiembre es un mes de muchos acontecimientos en República Dominicana, porque un día como hoy, 23 de septiembre, se conmemora el golpe de Estado al profesor Juan Bosch en 1963. El primer gobierno democrático de la República Dominicana. Y que posteriormente la vuelta a la constitución del profesor Juan Bosch provocó la revolución de abril del 65. Es decir, la democracia en la República Dominicana en este mes de septiembre ha sufrido mucho. Y otros asesinatos importantes se han dado en este día. Por ejemplo, mañana 24 de septiembre es un aniversario más del asesinato de Amin Abel Hastum, que en 1970 también de las tropas todos incontrolables de la dictadura de Balaguer de los 12 años, terminó con la vida de un brillante joven como lo fue Amin Abel Hastum. Y mañana 24 de septiembre entonces se conmemora un aniversario más de su vil asesinato. Y con él cientos de jóvenes de la época más difícil de la juventud dominicana, que fueron los 12 años de Balaguer, después de la rehabilitadura de Trujillo, la que Balaguer también fue parte de. Así. Cuando uno revisa los grandes episodios de la República Dominicana y el estado de democracia que hoy nosotros podemos disfrutar, por lo menos en las libertades públicas, porque la democracia en su máxima expresión, en su amplitud real, todavía falta, es un anhelo de la República Dominicana, falta por construir. Sin embargo, episodios tan tristes como eso, de la persecución política, del asesinato por su idea política, los golpes de Estado, parecen ser cuestiones del pasado. Y ya eso se constituye una ganancia para la República Dominicana, porque ya hoy yo creo que no hay espacio para que se puedan estar fraguando un golpe de Estado. Creo que ha madurado la democracia de la República Dominicana y estamos en un Estado de Derecho donde por lo menos la estabilidad está garantizada. No así cuestiones básicas, fundamentales, que demandan una sociedad moderna, como la sociedad de hoy, que tiene básicamente que ver con el Estado de Derecho y de derechos de última generación. Nuestra Constitución aún no lo contempla, ni nuestros políticos, ni nuestros gobernantes tampoco lo es. Miren, les decía ahorita, antes de ir a la pausa, de un controversial proyecto que se aprobó en el Senado de la República, de la autoría del senador Santiago Sordilla del este del este de la República Dominicana, en la provincia de Licey, justamente donde hay una gran contradicción en este momento, donde hay varios actores interesantes de la famosa Operación Falcón que se ejecuta en República Dominicana, y que ayer era el día de la medida de coerción, de la tercera vez que se conocía la medida de coerción en Santiago, y otra vez fue opuesta por pedimento, por la recusación a la jueza de allá, como una manera de los implicados estar dándole un poco de larga, a ver si puede encontrar un embajador. Mientras eso ocurría en Santiago, ya en el día antes de ayer, fue extraditado el primero de los 5 o 6 extraditables del grupo de los 20 y algo que hay involucrados en la famosa Operación Falcón. Y que se dice en los corrillos, se especula, se susurra en muchísimos espacios de que hay más involucrados
más involucrados en este proceso y que aún no se han puesto a la luz. Yo quisiera desde este espacio de geopolítica seguir pidiendo al Ministerio Público, y creo fielmente en la voluntad, en la férrea voluntad de la magistrada Miriam Germán, Procuradora General de la República, y de sus jueces, de sus fiscales adjuntos, del compromiso que tienen con una sociedad de enfrentar la corrupción, la impunidad y el crimen organizado. Por lo que creo que en esta operación Falcón, si hay alguno, como se dice, otros legisladores, incluyendo de más rango que un diputado, y hay 4 involucrados, se habla de senadores, deba tocar a quien tenga que tocar este proceso, porque no puede ser posible que haya vacas sagradas. No, el que le tocó, le tocó. Y porque evidentemente, para que se diera durante 10 años, del 2012 al 2000, desde el 2011, de mucho antes, es decir, más de 10 años, con una operación en la que dice la DEA, ¿verdad?, de los Estados Unidos, que transportaban más de 10.000 kilos de cocaína hacia los Estados Unidos, 2.500 kilos a la semana. Eso equivale a 10.000 kilos al mes durante 5, 6, 7, 8 años a los Estados Unidos. ¿Y será posible que esa operación se diera solo con los actores, digamos, con los que movían la cocaína de ese grupo? ¿Y dónde están las fuerzas policiales y militares y de justicia que le servían de plataforma, de corredor a esa operación? Porque esa operación no es verdad que existía sin que haya conocimiento mínimo de la autoridad dominicana durante tanto tiempo. Eso nadie lo cree. Y tampoco se puede creer que no existan policías y militares involucrados, que servían de protección para el tráfico de toda esa estupefaciente que eran trasladados a los Estados Unidos, Puerto Rico y a Europa. Es que no se puede creer. ¿Sí? La República Dominicana tiene que estar preparada para que de una vez y por todas ya no haya, la impunidad no puede ser solo a los corruptos, y la cárcel tampoco debe ser solo para los pequeños. Tiene que ser como la monjita, si es a todos, es a todas. Sí, sí. El operativo denominado Falcón no debe parar porque de alguna manera haya peje muy gordo. No, todo lo contrario. Desde República Dominicana debemos estar prestos, y desde los medios de comunicación, a que todos los que estén involucrados en esta operación, por demás criminal, tienen que ser mencionados y tienen que ser llevados a la justicia y tienen que ser procesados. Ahora bien, esos procesamientos no deben ser como los anteriores. Se han agarrado algunos reconocidos y han admitido su culpabilidad con el tráfico de drogas en República Dominicana. Se han ido a los Estados Unidos, han cumplido una pena y han venido para acá a disfrutar de manera abierta y ya sin ningún tipo de restricción de todos los millones que tienen en bienes muebles e inmuebles en República Dominicana. Y eso no puede seguir. En ese tenor, el presidente de la República Dominicana, en el día de ayer, dijo en un espacio en los Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, que en 2 meses, estaría aprobada la ley en la República Dominicana de extinción de dominio. En el día de ayer, antes de ayer, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, también afirmó que esa ley sería aprobada lo más pronto posible. Se va a poner en agenda. Lo propio lo dijo el senador
Antonio Taveras Guzmán. Y esas intervenciones de esos, tanto del presidente de la República como del senador Antonio Taveras, que pidió que debía hacerse lo más pronto posible, y del presidente de la Cámara de Diputados, da un poco de aliento en el sentido de que parte importante de la clase política está en plena disposición de que se apruebe esa ley, porque el Estado dominicano, el pueblo dominicano, el gobierno de la República Dominicana no puede hacer lujo de que otros extraditables, otros que son extraditados a los Estados Unidos, terminen negociando con las autoridades norteamericanas y al final regresen, y algunos de ellos regresan a su vida activa de tráfico de nuevo. Y eso no es posible. Yo pienso que para los fines del crimen organizado que tiene que ver con el narcotráfico, y sobre todo, que para mí tiene mucho mayor importancia, para los casos de corrupción, porque no puede ser posible que un individuo que lo llevan a la administración pública, a un espacio, a dirigir, en la que el Estado dominicano le paga para que haga una función pública y él se dedique entonces a extraer para su peculio personal, para su propio peculio, los bienes que son de todos. Y al final de cuentas, ni son sometidos y se quedan con ellos. Yo pienso que el tiempo de que rindan cuentas los diputados, los funcionarios públicos, de los bienes y de los recursos que ostentan, sin tener ni siquiera, sin poder demostrar de dónde lo adquirieron, yo pienso que debe llegar, y es con la aprobación de la ley de extinción de dominio. Ya aquí el régimen de impunidad debe cambiar. La sociedad dominicana está empoderada y sigue siendo uno de los grandes problemas expresados en todas las encuestas del pueblo dominicano. No, yo creo que ya es tiempo de que la República Dominicana se aboque de manera firme y decidida a aprobar la ley de extinción de dominio. Yo pienso que el Estado Dominicano, el Congreso de la República Dominicana, que es el principal responsable de la aprobación de esa ley, sé que hay muchas dificultades internas, porque hay muchos sectores, representantes de sectores que vienen con dinero proveniente de ilícito, tanto del narcotráfico como, es decir, del crimen organizado, como de la corrupción. Y de alguna manera habrá un poco de resistencia al interno de la Cámara, sobre todo de la Cámara de Diputados y en el Senado de la República también, para la aprobación de esa ley, porque estarían trabajando para quizás a muchos de ellos, como los 5 que están involucrados en la Operación Falcón, quizás como se apruebe la ley de extinción de dominio, algunos de ellos también terminen involucrados, terminen afectados por la propia ley. Por tanto, es evidente que habrá algún nivel de resistencia, pero la sociedad dominicana es mucho más que la Cámara de Diputados, es mucho más que el Senado de la República, es mucho más que los funcionarios y es mucho más de que todo lo que han trabajado y han tenido se han dedicado a extraer bienes públicos en su provecho personal, sin que haya consecuencias, que es el mensaje más importante que debe llevar la República Dominicana. Es decir, que el que delinque, el que se roba los bienes públicos, no puede ser que le estrujen la cara a los demás dominicanos que él se robó su cuarto y tiene grandes villas, grandes fincas, grandes apartamentos, muchas queridas, vehículos ostentosos, y por demás se lo estruje a los más pobres, a los que tienen menos. Bueno, pero bueno, vamos a hacer una brevísima pausa ahora ya y regresamos de inmediato para seguir compartiendo en este espacio de geopolítica. En este día que contamos a 23 de septiembre, cuando se conmemora un día más del golpe de Estado del profesor Ramón. Sí. Regresamos de inmediato con geopolítica.
de geopolítica. Entonces le decía, mira, el país está afectado duramente por una ola de apagones y se habla de la posibilidad de que la termoeléctrica Punta Catalina pueda salir de operación por la falta de combustible, de carbón, porque los contratos se han vencido. Es decir, hay todo un programa penoso. El país ahora mismo está afectado por muchísimos apagones y se habla de más apagones y además se habla entonces, aún peor que salió en la prensa de ayer, la posibilidad de un aumento trimestral de la energía eléctrica hasta terminar con el subsidio. Pues lo que quieren es suicidar a la gente. Entonces, si por demás se paga una energía tan cara, ¿cómo es posible que se pretenda aumentar y quitar el subsidio? Pero ese es un tema bastante interesante que nosotros lo vamos a tratar en detalles la próxima semana, porque eso no puede quedar en simples enunciados. La República Dominicana ha invertido demasiado. El costo que le ha salido todo el sistema eléctrico a la República Dominicana no es ni para pagar más ni para recibir menos energía, sino todo lo contrario. Mientras tanto, la República Dominicana sigue afectada y eso no es posible. Yo pienso que la clase política y el país tiene que abocarse a definir este proceso y lo que tiene que ver sobre todo con Punta Catalina. Pero bueno, terminamos por hoy. Será hasta mañana cuando tenemos de nuevo nuestro espacio de geopolítica. Así que pasen buenos días. Será hasta mañana cuando volveremos a estar. Muy buenos días.